Buenas noches, queridas amigas. Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidas, bienvenidos aquí al plató de La Noche Negra, Aragón TV. Ustedes ya nos van conociendo, el programa de la intriga, el misterio, el enigma. Combinamos literatura con cine y siempre tratando de divertirles, de entretenerles, también de hacerles reflexionar y en cualquier caso siempre muy bien acompañados por un gran invitado o invitada, en este caso Carmen Posadas. Bienvenida. Encantada de estar aquí, Juan. Un placer. Vienes como escritora, sobre todo, aunque tienes guión cinematográfico, tienes experiencia también en el séptimo arte, en todos sus aledaños y demás. Y sobre todo, Carmen, tienes un libro nuevo que está siendo un gran éxito, esta maestra de títeres, ¿no?, que de alguna forma resume un tanto tu carrera. Luego, después de la película, vamos a hablar largo y tendido, pero ahora yo creo que este libro puede ser un poco un compendio, ¿no?, de todos tus títulos, tus novelas y tus conocimientos de la sociedad. Aquí se habla del poder, se habla de la seducción, se habla también de España mucho, ¿no? Sí, yo quería hacerle un homenaje al autor de La Feria de las Vanidades, que es una de mis novelas favoritas. Y entonces dije, bueno, si yo fuera capaz de hacer La Feria de las Vanidades de nuestro tiempo. Entonces, en esa novela, en la original, digamos, es la historia de dos mujeres, una es la buena y otra es la mala, para entendernos, y a través de sus aventuras y desventuras y traiciones y amores y pasiones, va contando Thackeray la vida de Inglaterra al lado de 60 años. Entonces, en el caso de Thackeray son dos amigas, en el caso mío son madre e hija, son historias que se van como entrelazando, pasan en tres épocas distintas. Una es el presente, otra la transición y otra los años 50. Las historias se van entrelazando y convergen en un enigma que para mí es la mejor de la historia. Así que espero tenerles a todos intrigados hasta la última página, porque lo mejor está al final. Se habla bastante también del poder, Carmen, que es una de las grandes pasiones también para todo escritor. ¿El poder es más masculino o más femenino? Yo creo que el poder no tiene sexo. Lo que pasa es que las mujeres lo ejercen de manera distinta. Hasta ahora, como las mujeres no podían tener acceso al poder, eran muy buenas maestras de títeres, precisamente. O sea, era todo muy sutil. Consistía en hacer creer al hombre que estaba haciendo lo que él quería cuando en realidad estaba haciendo lo que ellas querían, las maestras de títeres. Tu madre, que protagoniza otro de tus libros, uno de mis favoritos, Hoy caviar, mañana sardina, hablaremos luego también de él. Tu madre decía que el amor era como un soufflé, que de pronto se deshinchaba y que a veces se quedaba crudo. En tus novelas hablas mucho de amor. Es otra de las grandes pasiones, Carmen, ¿no? Bueno, sí, ya sabes, los dos grandes temas es el amor y la muerte, y todos son combinaciones de ambos. Yo cuando empecé a escribir hablaba mucho más de la muerte, primero porque es algo que siempre me ha fascinado mucho, y segundo porque me parece que hablar sobre el amor siempre estás rozando o la cursilería, o la banalidad, o el tópico. Me parecía muy, muy difícil. Pero ahora me estoy cogiéndole el gusto a esto de hablar del amor, y en esta novela se habla mucho de amor. Yo no sé si has tenido alguna vez padecido ese famoso bloqueo del escritor, porque al director que vamos a recomendar ahora le ha inspirado una película. ¿Alguna vez te has quedado en blanco delante del folio? Bueno, he tenido todo tipo de bloqueos. Bloqueo momentáneo, bloqueo de un par de días y bloqueo monstruoso también. Por suerte, monstruoso solo me pasó una vez y tuve que tirar a la basura la novela. Pero lo voy a decir para nuestros espectadores, alguien que se quiera convertir en escritor, hay un truco buenísimo para solucionar el bloqueo del escritor. Y es seguir escribiendo. Lo que escribas te va a parecer una porquería, esto es un horror, tú sigue, porque en un momento dado te vuelves a meter en la historia. Pues vamos a ver cómo lo resuelve el director que ha elegido Carmen Posadas para hoy, que es nada menos que Roman Polanski, una película extraordinaria basada en hechos reales de hace muy poquito, del año 17, con Emmanuelle Seigner y con, digamos, un planteamiento como el que acabamos de describir. Una gran escritora de pronto queda bloqueada, conoce a otra autora y ahí comienza la película. Les dejamos con Polanski, volvemos después con Carmen Posadas.
Buenas noches de nuevo, amigas y amigos. Aquí estamos de vuelta de regreso al plató de la Noche Negra, después con Carmen Posadas, después de haber disfrutado, Carmen, de un peliculón. Polanski no falla nunca. A mí me encanta Polanski porque además cambia todo el tiempo. Sí. Esta película, que me ha gustado muchísimo, no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que se ha estrenado ahora, que es sobre la Affaire Dreyfus, una novela, una película histórica que la aborda, pero a mí la dimensión que más me interesa es la parte psicológica, esta que hablabas. ¿Qué otros grandes directores, qué otras grandes películas te han acompañado a lo largo de tu vida? Porque tú eres muy cinéfila y además eres guionista, con lo cual conoces el oficio por dentro. Sí. Bueno, yo soy devota de Hitchcock, por supuesto. Me gusta Billy Wilder. Y para hablar de los más modernos, no me pierdo ninguna de Woody Allen. Unas me gustan más que otras, pero es un clásico en mi vida. ¿Y quién más? Así, bueno, no se me ocurren esos. Hablábamos antes de la película de tu última novela, La maestra de títeres, Carmen, que recomendamos a todos nuestros espectadores y que de alguna forma es una novela muy Posadas, creo yo, ¿no? Porque aquí están muchos de tus recursos, de tus personajes, de tus ideas. Has construido uno de esos caracteres o personajes que probablemente pase a la posteridad, Beatriz de Calanda, una mujer poderosa, intrigante, una gran conocedora. Y al mismo tiempo, todo muy español, ¿no? Todo muy de aquí, todo muy madrileño, todo lleno de esa intriga cortesana, el poder, el amor, ¿no? Los grandes asuntos. Bueno, los decorados son muy españoles porque pasa sobre todo en Madrid, pero los personajes también tienen algo, por ejemplo, Beatriz Calanda, mejor dicho, la madre de Beatriz, que se llama Ina, viene de Sudamérica. Sí. Entonces, es un poco lo que yo viví cuando llegué a España en los años 60. Y cómo esa España en blanco y negro, que a mí me sorprendía muchísimo, porque todo el mundo estaba de luto, o que la iglesia tenía un peso enorme. Yo me acuerdo que nosotros vivíamos cerca del Estadio Bernabéu y aquello era Cañada Real y todos los domingos pasaban las ovejas. No lo puedo creer. No, como te estoy contando. Sí, al lado del Estadio Bernabéu. Y luego, más asombroso todavía, en la colonia del Viso, que es un barrio finísimo, había luz de gas y venía un señor y encendía las faroles. Estoy hablando del año 65. Tú vivías en una casa con unos vecinos verdaderamente extraordinarios. Uno era nada menos que el ministro de la Gobernación de Franco, que era don Camilo Alonso Venga. Y alguna vez has contado que en tu casa tú te encontrabas a doña Carmen Polo, a la esposa del caudillo, porque iba a ver a la mujer de don Camilo, ¿no? Eso también lo cuento en el libro, porque cuando vinimos a España, mi madre, nosotros en Uruguay vivíamos en una casa muy grande y éramos como unos salvajes y estábamos ahí. Entonces ella decidió que nos teníamos que domesticar y que íbamos a vivir a una casa de pisos. Nosotros estábamos furiosos porque queríamos una casa con jardín, como antes. Pero mi madre decidió que no, que teníamos que socializar y tener amigos y que para eso era mucho mejor una casa de pisos. Entonces fuimos a lo que era la Rue del Percebe directamente, porque en cada piso vivía alguien bastante significativo de aquella época. Vallejo Nájera, por ejemplo, Vallejo psiquiatra. Nájera, después estaba Camilo Alonso Vega, que la gente ahora no sabe quién es, pero era el ministro de Gobernación, era muy bruto, le llamaban Don Camulo, y además la mujer de Don Camulo, que se llamaba Doña Ramona, era la íntima amiga de Carmen Polo. Y entonces venía a tomar el té muy frecuentemente. Me acuerdo una vez se quedó encerrada en el ascensor, se armó un lío espantoso. Yo la novela, la que se queda encerrada en el ascensor, es Lola Flores. Pero la anécdota se parece mucho a la de doña Carmen. Este es uno de mis libros favoritos de Carmen Posadas y de Gervasio, su hermano, está escrito La Limón. Hoy caviar, mañana sardinas. Y todo lo que está contando son los recuerdos de una jovencísima Carmen, hija del embajador de Uruguay, que viene destinado a Madrid. Ya los tenemos viviendo al lado del Bernabéu. En la Rue del Percebe. Y en la Rue del Percebe y conociendo pues, todo aquel Madrid y aquella España, un tanto en blanco y negro, pero que también sirvió para despertar tu vocación, porque yo creo que fue Vallejo Nájera, ¿no, Carmen?, el que te animó o te publicó incluso, ¿no?, algún trabajo literario, ¿no? Sí, fue un poquito más adelante, porque yo ya me había casado, y me había ido a Rusia, había vuelto, y un día en casa de Luis Miguel Dominguín me encontré con Vallejo Nájera. Y entonces él estaba empezando una colección para una editorial que se llama Temas de Hoy, se sigue llamando y existe, ¿no? Y me dijo, a ver si se te ocurre algún libro de esos como los americanos, que sea como un ensayo pero gracioso, de cómo casarse con un millonario, o cómo ser feliz toda la vida.
Y entonces yo dije, bueno, pues mire, lo que se me ocurre es hacerte el manual del perfecto arribista. Ah, qué buena idea, me dijo. Sí, sí, fenomenal. Me escribes el manual del perfecto arribista. Y entonces yo lo estructuré como diciendo, bueno, si usted quiere entrar en la alta sociedad, tiene que hacer tal tipo de cosas. Si quieres entrar en la movida madrileña, que es lo que estaban en esa época, hay que hacer tal otra. Si quieres ser parte de la burguesía ilustrada, porque estaba Felipe González en el poder, esto, y en la jet set, esto otro. Y el libro tuvo mucho éxito, pero con tan mala suerte que yo empecé a salir con Mariano Rubio, y entre que él era gobernador del Banco de España, entre que tenía 22 años más que yo soy sudaca, me convertí en la mayor arribista de este país, porque había escrito este libro. Claro, claro, imagínate, escribió Manual del Perfecto Arribista, todo el mundo pensaba que estaba contando mi vida. Pero tu vida, volvamos un poco a esa llegada a España, a la casa de tu padre, el embajador. Yo creo que era un ambiente muy interesante, ¿no? Lleno de autores, lleno de escritores. ¿Cómo eras tú a los 20, 20 y poco años? Por cierto, te casaste muy joven y es verdad que dejaste el ramo de flores en la tumba de Lenin. Te casaste en Moscú y esa fue la manera de celebrarlo, ¿eso es cierto? Cuéntalo, sí. Bueno, en Rusia todo era muy complicado, porque era como vivir una película de espías, pero no una de James Bond, sino de Anacleto, agente secreto, porque todo funcionaba horrible. Entonces, nosotros llegamos en el mes de agosto y mi boda iba a ser en octubre. Y llegó mi madre, la casa era una ruina, había que pintar, había que cambiar las cortinas, todo era un desastre. Entonces, no venía ningún operario porque estaba todo centralizado a través del Partido Comunista. Y la secretaria dijo, mire señora, esto solo se puede arreglar hablando en el comedor. Y mi madre dijo, bueno, ¿pero qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a solucionar así? No, usted siéntese y cuente lo que le pasa. Entonces mi madre se sienta y dice, bueno, yo que admiro tanto a la Unión Soviética, este gran país que ha puesto el hombre en la luna, pero mi hija se casa dentro de 2 meses y aquí no hay ni un carpintero, ni un fontanero, ni un pintor. Al día siguiente estaban todos ahí. Entonces, ¿cómo se produjo ese milagro? Bueno, porque la casa estaba llena de micrófonos. Y entonces, bueno, tuvieron la amabilidad de mandar operarios para que pudieran arreglar la casa. Y esto de los micrófonos tenía su lado bueno y su lado malo. El lado bueno es que venía el fontanero cuando tú lo querías, pero el lado malo es que los espías se aburrían y de repente a las 4 de la mañana pues, se invertían los micrófonos y los oíamos nosotros a ellos. Y entonces tú estabas durmiendo y de repente sonaba Celeste Aída, porque los rusos eran muy cultos, y te ponían una ópera a todo gas, tenías que golpear la pared y decir, por favor, cállense. Y sobre lo de Lenin, bueno, cuando yo me casé en una iglesia ortodoxa, y por el rito católico, fue como una boda así bastante especial. Y luego nos fuimos a sacar fotos a la Plaza Roja, ¿no? Entonces, en la Plaza Roja, yo siempre que iba, había una cola de 7 kilómetros para ver la momia de Lenin. Yo obviamente no tenía ningún interés en hacer una cola de 7 kilómetros para ver a Lenin, pero sabía que a las novias, existía la tradición de que las novias, como aquí dejan el ramo a la Virgen de Atocha o al Cristo de Medina Celi, dejan su ramo a Lenin. Dije, ay, me van a colar. Fui con mi ramito, y por supuesto me colaron, y vi la momia de Lenin. Cuando le contesto a mi madre, como comprenderás, no le gustó mucho. Hay muchísimas más anécdotas, algunas sensacionales de En hoy caviar, mañana sardinas, este libro que siempre recomiendo yo de Carmen Posadas, pero ya te tenemos de vuelta en Madrid, años 80, pocas escritoras todavía en España. Tú tienes una vocación fuerte de narradora, intentas abrirte camino y comienzas a escribir, en principio, cuentos infantiles antes de pasar a la novela. Y has seguido escribiendo cuentos infantiles. ¿Por qué? ¿Tienes un mundo allí en esa disciplina? Bueno, porque fue mi comienzo en la literatura. Yo pensaba que escribir libros para niños era más fácil que escribir libros para adultos. Es mentira. Escribir para niños es muy difícil. Mantener la atención de un niño es muy difícil. Pero tuve suerte porque lo primero que publiqué me dieron un premio. Entonces me dieron un premio al Ministerio de Cultura, el libro mejor editado del año 84. Entonces eso me dio mucha bueno, moral para poder seguir. Pasarías pronto a la novela y ahí es donde ya encontraste, yo creo que un poco tu territorio, ¿no? Novela histórica, novela policíaca, históricas como por ejemplo La hija de Cayetana o Testigo invisible. Nos llevas al París de la Revolución en La cinta roja, nos llevas a la España de Goya.
¿Cómo se prepara ese terreno? Hay que investigar, tienes que sumergirte en los archivos, en la época, o te obsesionan más los personajes, más que la ambientación. Bueno, yo tengo una escuela de escritura por internet de la que estoy muy orgullosa porque ya hemos tenido más de 5.000 alumnos, muchos de ellos con libro publicado y tal y cual. Y siempre les digo que si quieren escribir novela histórica, tienen que aprender, tienen que leer muchísimo. Tienes que leer historia, pero tienes que leer también las revistas de cotillos de la época, o tienes que saber qué comían, o tienes que ver cómo se vestían. Aprender, aprender, aprender y luego desaprender. Entonces la gente me dice, bueno, ¿pero qué es eso de desaprender después de que me tomó la molestia de leer tantísimo? Bueno, pues es importante desaprender porque si no corres peligro de aburrir al lector con un montón de datos y fechas y batallas. No sé si a ti te ha pasado alguna vez leer una novela histórica que te dé la sensación de que el escritor te está diciendo, ahora te vas a enterar lo mucho que sé. Y casi te tumba a base de una cantidad de detalles que no te importan nada y que pierdes el hilo, ¿no? Entonces, yo para escribir novelas históricas siempre sigo los consejos de un señor que se llama James Boswell, que aquí en España no es nada conocido, pero que está considerado en el mundo anglosajón el mejor autor que ha habido de biografías, ¿no? Entonces él decía que si hay que hablar de Julio César, es muy importante decir que era calvo, por eso le gustaba tanto la corona de laureles y conquistó el mundo. Quiere decir que tú desde lo anecdótico, de lo aparentemente banal, puedes retratar toda una época. Entonces, por ejemplo, aquí en La hija de Cayetana, pues cuento, por ejemplo, cómo se inventó la dentadura postiza, que era algo importantísimo, porque en aquella época, más allá de los 30 y pocos años, nadie tenía un solo diente. Todos habían perdido hasta el último diente, sobre todo las mujeres. En estos grandes personajes que desfilan por tus novelas históricas, María Antonieta, Robespierre, aquí Goya, Cayetana, los Romanov, en la Rusia del zar Nicolás II, de Alejandra, ¿han dejado huella en ti? ¿Son personajes que te sigan obsesionando? ¿Y qué personajes, qué grandes personajes de la historia te gustaría conocer más en profundidad para trabajar sobre ellos? Bueno, todos los escritores cuando terminan una novela y le preguntan cómo se siente, entonces dice, me siento tristísimo porque tengo que abandonar a María Antonieta y tengo que abandonar a los zares y a mi personaje que lo he creado con tanto... Yo sí que la verdad estoy encantada de abandonarlos porque me han dado una lata espantosa durante el año o 2 años que tardo en escribir el libro. Pero mientras estoy metida y mientras estoy peleando con ellos, me divierto muchísimo porque ellos cobran vida, ¿sabes? Entonces, en un momento dado, empiezan a hacer cosas que yo no me imaginaba que podían ocurrir. Y a veces me pasan cosas curiosas, como por ejemplo, hago que uno de mis personajes haga o diga algo que yo me lo he inventado, y luego más tarde, leyendo en la historia, resulta que había hecho algo muy similar. Entonces, yo creo que los escritores, que somos un desastre para la mayoría de las cosas, tenemos una forma de conectar con la realidad muy curiosa y que de repente... ¿puedo contarte una anécdota sobre eso? Muy extraña. Mira, en Invitación a Asesinato, que es una novela en la que yo quise hacer un homenaje a Agatha Christie, hay una parte que trata de niños robados. Yo cuando escribí esa novela no había surgido ninguno de los problemas de niños robados en las clínicas. ¿Te acuerdas que, bueno... Sí, desde los años 70 exacto, ¿sí? Hasta hoy, sí. Bueno, cuando yo escribí eso no había pasado nada aún. Y una periodista que me vino a hacer una entrevista me dijo, oye, Carmen, ¿tú cómo sabías que en la clínica, esa clínica en la calle, en el Paseo de La Habana, robaban niños? Y dije, pues yo no sabía absolutamente nada, ni que robaban niños, ni nada. Lo que pasa es que yo vivía cerca del Paseo de La Habana y había una clínica y yo decidí que iba a pasar ahí. Entonces ella me contó que su marido y ella tenían 2 niñas, se habían muerto en un accidente de coche y ellos habían intentado tener hijos por la vía normal, no habían podido, habían intentado adoptar y los trámites eran larguísimos y pesadísimos y muy duros, y entonces le hablaron de un doctor en una clínica en el Paseo de La Habana, lo fueron a visitar y este doctor le dije, no hay ningún problema, usted a partir de ahora diga que está embarazada, y poco a poco se va poniendo un almohadón un poquito más grande, y cuando yo le llame va a venir y tener que internarse aquí en la clínica y usted saldrá con un niño en los brazos. Ahí me dejó helada porque ya te digo que yo no tenía ni idea que eso pasaba en esa clínica, pero por eso te digo que los escritores
tenemos una especie de antena misteriosa que recogemos cosas que no sabíamos que sabíamos. Hay otros dos factores muy característicos en tu persona y en tu trabajo literario, Carmen, que es el humor y la intriga. Yo por lo menos los asocio mucho a ti. Acabas de citar una de tus novelas policíacas o detectivescas, ¿no? Invitación a un asesinato. Hay otras, tienes 5 moscas azules, Pequeñas infamias. ¿Cómo entiendes tú la novela policíaca? Porque ahora está muy de moda, ¿no? La novela negra, un tanto violenta, la nórdica, pero tú eres un poco más la línea británica, me parece a mí, ¿no? De Agatha Christie, esa escuela. Sí, yo soy muy devota de Agatha Christie, primero porque me parece una grandísima escritora cuyo talento ha quedado opacado por su enorme éxito comercial, ¿no? Entonces todo el mundo dice, bueno, es una escritora de novela policíaca. No, es una gran escritora y para mí tiene por lo menos 2 libros que son 2 obras maestras. Una es Los 10 negritos y la otra es Testigo de cargo. Y también La muerte de Roger Ackroyd, en el que hace, voy a hacer spoiler, les aviso por si quieren taparse los oídos. Roger Ackroyd es una novela que está narrada desde el punto de vista del asesino. Y tú te tragas 300 páginas sin darte cuenta de que es el asesino quien te está contando la historia, ¿no? Eso es muy difícil. Una de las primeras, además, la de Ackroyd, ¿no? Y preparas mucho ese tipo de tramas porque Agatha Christie pues, se tomaba su tiempo, ¿no? En lo que era el diseño de personajes y sobre todo un poco los efectos y demás. ¿Eres muy meticulosa en la planificación del argumento? Bueno, en novela policíaca, ¿eh? Yo soy muy caótica en general. Yo siempre digo que hay como 2 tipos de escritores. Uno los llamo los escritores cojos y otro los escritores ciegos. Entonces, los escritores cojos son los que necesitan muletas y antes de ponerse a escribir hacen esquemas y hacen como una ficha policial y sabes si su personaje desayuna el café con leche con 2 terrones de azúcar o si toma té con limón, hace una ficha, ¿no? Y no se ponen a escribir hasta que no tienen todo ese planteamiento, ¿no? Esos son los escritores cojos. Y los escritores ciegos son los que no tienen la más remota idea de qué va a pasar en sus novelas. Entonces, para que te hagas una idea, en Invitación a un asesinato, yo sabía que quería hacerle un homenaje a Agatha Christie y sabía que quería hacer la historia de una mujer que invita a sus peores enemigos a que la maten. No decimos por qué, tiene una muy buena razón para querer esta idea, esta petición tan extraña, pero entonces empiezo la novela y se me ocurre que esta señora tiene que mandar unas invitaciones, ¿no? A distintos personajes. Entonces ya me lo imagino mandando una invitación, la primera invitación es a su hermana. Y a partir de ahí vas tirando del hilo y la novela se va hilando sola. Lo que pasa es que hay veces que te das cuenta que vas a la catástrofe. Yo cuando llevaba 300 páginas de esta novela tenía otro asesino que no era el que ahora es. Y me dije, Carmencita, vas al desastre, te lo van a pillar enseguida. Así que tuve que volver para atrás, cambiar un montón de cosas y convertir en asesino o asesina a otro. Agatha Christie tenía mucho sentido del humor, hay muchas anécdotas que así lo acreditan y también tú, porque realmente eres una persona pues, llena de una gran alegría vital, de un optimismo y luego tienes esa chispa, ¿no? ¿De dónde viene ese humor, Carmen? ¿Es familiar? ¿O es un humor que has ido desarrollando a lo largo del tiempo? Bueno, yo soy de la escuela de Oscar Wilde, que decía que la vida es demasiado seria como para tomársela en serio y que además si te la tomas en serio es una catástrofe. Hay que empezar por reírse muchísimo de sí mismo. Entonces yo me río de los demás, pero sobre todo me río de mí. Y una forma muy divertida de reírse es a través de la literatura, ¿no? Entonces tú estás inventando cosas o contando situaciones y al mismo tiempo creando una complicidad con el lector, ¿no? Para que el lector también se sienta identificado en lo que estás contando. Y para eso el humor es muy importante. Una forma de crear complicidad importante con el lector es el humor. Tú has conoces a muchísima gente, entre ellos y ellas, pues algunas de las personas más influyentes, más poderosas de nuestro país y también de otros países. Pero, ¿qué es el poder? ¿Has llegado un poco a conocer su fórmula o hay varias maneras de entenderlo? Pues mira, te voy a contar con una anécdota para que tú veas cuál es mi visión del poder. Esto me lo contó Leopoldo Calvo Sotelo.
Sabes que Leopoldo Calvo Sotelo llegó de un día para otro a la Moncloa porque Suárez un buen día dijo me voy y me fui. Y entonces, bueno, nombraron a toda prisa a Leopoldo Calvo Sotelo y ahí aterrizó él en la Moncloa. Y estaba despistadísimo y entonces vio que había una caja fuerte, enorme, y que, entonces, bueno, aquí estarán unos secretos importantísimos, habría que abrir la caja, pero no encontraban la llave por ningún lado, llamaron a Suárez, pero no lo encontraban. ¿Qué hacemos? Bueno, pues tendremos que llamar a un ¿cómo se llama? Un cerrajero o alguien, bueno, todo con un sigilo y con una reserva increíble. Llaman al cerrajero, viene el cerrajero con un soplete, abre la caja fuerte y dentro que había las instrucciones de cómo abrir la caja fuerte, no había nada más. Eso es un poco el poder. O sea, cuando te acercas a los aledaños del poder, te das cuenta de que más que el poder, lo que rige el mundo es la chapuza universal. O sea, todo es una serie de carambolas porque la gente en general no tiene estrategia, tiene táctica, y sobre todo los políticos necesariamente tienen táctica porque lo único que aspiran es a que los vuelvan a elegir en las próximas elecciones. Entonces, lo que nosotros creemos que es unos sabios que están en un sitio ahí planeando cómo acabar con, no sé, con la civilización universal o cosas por el estilo, no existe nada de eso, es una enorme chapuza. Tú has conocido, Carmen, a todos los presidentes del gobierno español de la transición, muchísimos políticos, historiadores, y unos y otros andamos a la vuelta con qué será esto de España, que está siempre... Pues los franceses no discuten nunca de qué será eso de Francia, ¿verdad? Ellos lo saben muy bien, pero en España parece que este es siempre el modelo sin armar. Tú tienes una visión, yo creo, que más completa. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto de España? ¿Tú crees que es un país acabado, en transición? ¿Y qué futuro tiene? Yo creo que es un país mucho mejor de lo que nosotros pensamos que es. O sea, España es el país con la menor autoestima que yo conozco. O sea, nadie tiene la autoestima tan baja como los españoles con respecto a su propio país. O sea, los franceses están encantados de conocerse, se encuentran los mejores del mundo, los ingleses también, los italianos ni te cuento, los alemanes igual. Y España siempre se está buscando defectos cuando es un gran país. A mí eso me da mucha pena. Porque ahí sí que lo veo un poquito como sudaca que soy, ¿sabes? Lo veo desde fuera y encuentro esa baja autoestima completamente injustificada. Las españolas sí que han evolucionado mucho, Carmen, tú las has visto, has sido pionera en el mundo literario. Hoy, casi más que de lectores, hablamos de lectoras, sobre todo en el mundo de la ficción, y desde luego sois muchísimas más las autoras que escribís hoy con éxito que hace 20 o 30 años. ¿Por qué? Había una cierta marginación en España, era necesaria una revolución de la mujer, el machismo español todavía impone sus normas. ¿Por qué ahora hay más mujeres que antes? Sí. ¿O ¿Cuál ha sido la evolución de las españolas hacia un camino más de libertad, más de igualdad, pero todavía no se ha alcanzado? Porque quedan restos de machismo, porque hay cierta marginación todavía en lo que es la propia literatura. Sí. Bueno, es un caso curioso porque, por ejemplo, en el mundo entero, no solamente en España, las mujeres escritoras tienen muchísimo éxito. Si te pones a pensar en los 2 últimos libros que más se han vendido en el mundo, es Harry Potter, escrito por una mujer, y otra Las sombras de Grey, que te puede gustar o no gustar, pero que ha sido un fenómeno cósmico, ¿no? Una cosa de locos. A mí, desde luego, no me gusta, pero es verdad que ha vendido muchísimo. Y pasa lo mismo, ¿no? Entre las listas de los más vendidos siempre hay muchas mujeres. Sin embargo, eso no se refleja también en el número de académicas o en el número de mujeres que ganan los premios importantes, el Premio Nacional de Literatura o el Premio Cervantes o el Príncipe de Asturias, ¿no? Yo creo que de todas maneras eso va a cambiar, evidentemente, porque está cambiando la sociedad en general y en el mundo de la literatura también. Pero ¿sabes lo que pasa? Que existe todavía lo que podríamos llamar una especie de machismo residual, que yo creo que los hombres no son conscientes, pero todavía juega. O sea, que muchas veces que vas a, no sé, por ejemplo, una bobada que te voy a poner por caso. Ahora ya no me pasa, pero durante mucho tiempo estaba en la Feria del Libro, había una cola de gente para que les firmara el libro. Todas las mujeres venían, ¿para quién? Bueno, para Josefina, para Pepita, para quien sea. Y cuando venía un señor, le digo, ¿es para usted? No, es para regalar a mi tía, a mi prima. Nunca era para él. ¿Sabes? Una cosa muy extraña.
Vamos a dejar estos grandes escenarios, Carmen, del poder y de la política, y vamos a encerrarnos contigo en tu estudio de escritora. Vamos a tratar de mirar por una rejilla, como el testigo invisible. ¿Cómo trabajas? ¿Trabajas por las mañanas? ¿Trabajas en el ordenador? ¿Estás rodeada de cigarrillos, de cuadernos, de música? ¿O necesitas silencio? A ver, yo cuando empecé en esto tenía muchas manías. Tenía que tomar té, porque eso sigo tomando, me gusta mucho el té. También tenía que tener una manzana, porque había visto que Agatha Christie siempre tenía una manzana, entonces yo como cábala me ponía una manzana ahí, y tenía que escribir a mano con un cuaderno que se abría así y no así, y con un rotulador negro. Ahora ya no tengo ninguna manía, por comprender si escribo en los aviones, escribo en los hoteles, donde caiga, ¿no? Entonces, cuando estoy en casa escribo en el ordenador grande, cuando viajo me llevo un portátil y donde me pille. O sea, no creo en eso de que la inspiración te viene como un rayo divino. Creo más bien lo que decía Picasso, que te tiene que encontrar trabajando. Que eres muy disciplinada, Carmen, porque a la vista está que cada año y medio, 2 años, todo lo más, aparece una nueva novela, siempre bien armada, bien construida. Detrás hay un esfuerzo incluso físico, ¿no? Fíjate que, sin embargo, yo me considero muy, muy, muy vaga, muy argana, horriblemente. Y yo creo que por eso trabajo tanto, fíjate, parece un contrasentido, pero precisamente por luchar contra esta horrible pereza mía, estoy todo el día poniéndome una pistola en la sien, diciendo, bueno, Carmen, esto no es posible, te tienes que levantar, tienes que hacer un esfuerzo, tienes que trabajar, tienes que... Y funciona. ¿La imaginación sigue funcionando igual que cuando empezaste, Carmen? ¿Es un don? La imaginación sigue funcionando, pero un poquito más lenta. O sea, la maquinaria va como un poco más lenta. Me desespero porque, claro, si antes tardaba, yo qué sé, media hora en escribir un artículo, ahora tardo hora y media, pero un momento dado pensé que me había vuelto idiota, pero ahora me he dado cuenta de que no, que es que funciona un poco al ralentí. ¿Las ideas vienen así de pronto? ¿Vas en el tren, se te ocurre un personaje, una historia de amor, un episodio? ¿Dejas volar la imaginación? Sí, yo siempre voy con una libreta porque me asaltan las ideas en el momento más inoportuno. Me ha pasado incluso en el cine. Entonces, ¿qué haces en el cine? No puedes hacer nada. Durante mucho tiempo, voy a ver si lo vuelvo a encontrar, tenía un bolígrafo que tiene una luz en la punta. Y así no despertaba a nadie y yo escribía con ese bolígrafo maravilloso, pero se me rompió y no he vuelto a encontrarlo. Y siempre hay que estar atento, porque la inspiración es muy indiscreta y te ataca en los momentos más inoportunos, en la bañera, yo qué sé, en otras circunstancias que tampoco son las adecuadas. Te vamos a invitar dentro de no mucho tiempo, pero vamos a hacerlo coincidir con tu nueva novela, que yo sé que está en fase de producción, ¿no? Sí. No adelantamos nada, pero habrá nueva novela, Carmen, ¿sí, no? Sí, yo espero... Aquí no hay... Bueno, luego tocaré. Recuérdame que luego tengo que tocar madera. Recuérdamelo. Sí, luego. Porque tendría que salir en noviembre, sí, si todo va bien. Entonces, para eso lo tengo que entregar en verano. Y como la cabeza me funciona al ralentí, pues estoy un poco preocupada, pero en fin, yo creo que lo conseguiré. Pues ya tenemos regalo de Navidad, queridas amigas y queridos amigos, la nueva novela de Carmen Posadas, que seguro que es tan espléndida y tan generosa, porque son novelas que realmente están llenas de recursos de fantasía y de imaginación. La hija de Cayetana, La maestra de títeres, que es la última que ella ha firmado, pero tiene otras muchas y todas muy recomendables. Como yo creo que lo será esta entrevista, Carmen, para aquellos que te conozcan un poco menos, porque realmente hoy nos has dejado entrever pues, mucho de tu personalidad, de tu sentido del humor y también de tu gran pasión, que es la literatura. Aquí en Aragón ya sabes que tienes muchos amigos, pero sobre todo muchos lectores. Qué bueno, muchas gracias. Me encanta venir, ¿eh? O sea que me traerás, ¿verdad? Te traeremos de nuevo. Hasta pronto, Carmen Posadas, y hasta siempre. Hasta la próxima semana, amigas, amigos de La Noche Negra.